Cuando ingresamos a Access, seleccionamos hacer una base de datos nueva y nos va a pedir que la hagamos en blanco o que utilicemos alguna de las plantillas que está disponibles. En este caso vamos a hacerla en blanco. Automáticamente nos pide que le coloquemos un nombre a la base de datos. Seleccionamos dónde queremos guardarla. Entonces seleccionamos este y escogemos a dónde la queremos guardar. Y luego seleccionamos crear. Una vez que seleccionamos crear, nos aparece por defecto una tabla. Las bases de datos están basadas en tablas y las tablas contienen campos. Los campos es donde nosotros vamos a almacenar los datos que al final se van a convertir en información. Para agregar campos a nuestra tabla, lo que hacemos es pasarnos a la vista de diseño. Damos clic derecho en la etiqueta de la tabla y escogemos vista de diseño. Aquí nos va a pedir que le pongamos nombre a la tabla. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle nombre, presiono aceptar y ya me va a aparecer la opción para que yo pueda ir agregando los nombres de los campos, darle un tipo de dato a cada campo y definir lo que es la llave, ya sea llave primaria compuesta por un campo o por varios campos. Por cada campo colocamos el tipo de dato que más corresponde, dependiendo de la información que vayamos a colocar en cada campo. Luego de colocar el tipo de dato que le corresponde, debemos de colocar el tamaño que le corresponde. Okay, por ejemplo, la cédula dice que el tamaño máximo es de 255, pero yo no voy a ocupar tanto espacio para eso. Entonces puedo reducirlo, por ejemplo, a unos 15 espacios. Cuando es de tipo texto, ya sea corto o largo, debemos de indicar el tamaño y en ese tamaño o en ese espacio se toman en cuenta los espacios en blanco que usted ponga, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando vayan a definir los tipos de datos de cada campo. Con los tipos de datos, nosotros debemos de escoger el tipo de dato que se adecue más a lo que yo voy a guardar. En los tipos de datos, todos ellos tienen algunas características. Por ejemplo, el tipo de dato autonumeración lo utilizamos en el momento en que queramos llevar un control consecutivo. Este valor va a ir aumentando automáticamente. Si yo elimino una fila de la tabla, ese valor no se recupera. O sea, si por ejemplo yo eliminé la fila 2, ya el 2 nunca más vuelve a salir, ¿verdad? Ya él había aparecido en algún momento, ya no vuelve a salir más. Este usualmente los utilizamos para los campos llaves o identificadores. Luego tenemos el campo de tipo texto, que tenemos en este caso dos tipos, el texto corto y el texto largo. Lo que varía entre ellos es simplemente la cantidad de información que va a almacenar cada uno. Si es, por ejemplo, un espacio donde usted va a dejar o un espacio, por ejemplo, de dirección para que la persona anote los puntos y señales de una dirección, debería de ser texto largo y no texto corto. Sin embargo, el texto corto tiene suficiente espacio, ¿verdad? Son 255 caracteres disponibles. Dentro de las características del texto corto encontramos lo que es el tamaño, el formato. Yo aquí puedo darle, por ejemplo, que aparezcan en mayúscula, aunque la persona lo esté escribiendo en minúscula. Ese tipo de cambios lo puedo hacer. O darle color a la hora de almacenarlo dentro de la tabla. Para ver el valor
con un formato diferente. Luego la máscara de entrada es una propiedad que tiene Access que me permite poder definir el aspecto que quiero que tenga el valor cuando yo lo vaya a mostrar. Por ejemplo, con los números de teléfono, que yo pueda agruparlos en grupos de 4 números o en grupos de 2, ¿verdad? Separados por un guión. Eso lo puedo hacer por medio de la máscara de entrada. Lo que es el título es una propiedad que nos permite poder darle un nombre y que veamos ese nombre a la hora de trabajar ya con los datos de la tabla. Principalmente nos sirve para cuando estemos trabajando con formularios. El valor predeterminado es un valor que yo puedo colocar indicándole, por ejemplo, tengo el campo edad y quiero todas las personas que yo voy a ingresar son de edades de 18 hacia arriba. Entonces el valor más común que se va a repetir es el número 18. Entonces yo lo puedo poner como un valor predeterminado para no tener que estarlo escribiendo. La regla de validación, como lo dice, es una regla que yo puedo poner utilizando los operadores comparativos o lógicos, de manera que pueda restringir la cantidad de información que ingrese en ese campo. Si yo pongo una regla de validación, tengo que poner un texto de validación, que es un mensaje que me va a aparecer en pantalla indicándome cuál fue el error que cometí. Y luego tenemos otros campos que, por ejemplo, el campo requerido, yo si lo activo, lo que hago es decirle a la persona que no me lo puede dejar en blanco, ¿verdad? Que por fuerza lo tiene que llenar. Y por ejemplo, bueno, el longitud 0 también es algo similar.